Entonces, para poderte diferenciar un poco la parte del derecho aduanal con el derecho mercantil, cuyo origen en ambos es la parte del intercambio comercial, es porque en la parte del derecho mercantil podemos hacer referencia que se puede dar a nivel nacional como a nivel internacional. El derecho mercantil, aquí el que ejerce una labor, se considera comerciante, se realiza una labor comercial, que quiere decir que realiza actividades repetitivas del comercio en la cual lo que buscan es un lucro, ¿verdad? Sí, Por hacer esas actividades. Entonces, es habitual en vos realizar ese tipo de actividad, por eso es comercio. Y se hace a nivel nacional, de un solo territorio, pero que también se puede hacer a nivel internacional, y es ahí donde entra el derecho aduanal, porque el aduanal no solamente se limita a la parte nada más interna del país, sino es más el tráfico comercial internacional, y el mercantil generalmente se da nacional y se da internacional, se da de ambos, pero el aduanal es más internacional, porque por eso existe el famoso Cauca y Recauca, para poder controlar y establecer o estandarizar el pago de los impuestos en cada uno de los puertos aduanales a nivel centroamericano y evitar pues esa injusticia. Pero ahí tenemos esa parte. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguirte compartiendo hasta dónde estábamos. No sé si esta era la que teníamos. Creo que no. Mira, vamos a dejar de compartir. Seleccioné mal. Vamos a ver. Ok, creo que acá la tenemos. Y, ok, bueno, de aquí. Ok, sí, estamos hablando aquí de la parte de las autonomías, ¿verdad? Estábamos hablando de la autonomía, que era esta la que te estaba explicando. Entonces, en una primera autonomía, la científica, ya habíamos hablado efectivamente, porque se rigen varios ciertos principios que son propios del ámbito normativo aduanal. La parte jurídica, porque existe una regulación propia, digamos, para la materia de aduana. O sea, tenemos lo que es el CAUCA, tenemos el que es RECAUCA, que es propia para ese tipo de actividad. Tenemos que es la parte legislativa. Efectivamente está relacionada con la anterior, porque da respuesta a la independencia que tiene el derecho aduanero en cuanto a la existencia de una norma que regula esta materia. Entonces, lo tenemos nosotros aquí. Ahora, bueno, es que ya te estaba haciendo preguntas, pero es más complicado el poder interacción, tener la interacción, o tenemos la retroalimentación en cuanto a la temática, porque no es lo mismo cuando te pregunto y vos respondés, y ahorita como para escribir es un poco lento. Porque te iba a hacer prácticamente una pregunta respecto a eso, respecto a la parte del principio legislativo como tal, que está un poco relacionado con la parte jurídica por la existencia de la norma como objeto principal del derecho aduanal, pero tenemos en la parte legislativa adicional al Cauca y Rocauca, qué normas o qué ley conoces que regula la parte del derecho aduanero. Aquí, hablando como normativa nacional. Ahí me lo puedes escribir en el chat para podértelo revisar posteriormente, a ver si logras atinar en esa parte, o podemos coincidir ambas en esa parte, sobre la existencia de esas regulaciones. Porque podemos decir, a ver, entonces el derecho aduanero nacional, me voy a regir entonces que con el Código Civil, me tengo que regular con el Código de Comercio, porque digamos que sus orígenes tienen relación con el derecho mercantil, o simplemente solo se va a regular por el Cauca y el Recauca. Entonces ahí quiero ver tus comentarios en el chat respecto a eso. Y ahí básicamente tenemos la parte de la autonomía didáctica o docente, que para muchos es algo novedoso para poder explicar un poco la autonomía del derecho aduanero. ¿Aduanero por qué? Porque está referida
efectivamente al aprendizaje y la enseñanza que tenemos en la materia, que le hemos incluido como parte importante dentro de la formación del profesional del derecho, de establecer este tipo de asignaturas para poner en conocimiento que es una disciplina del derecho fundamental y que por tanto debe de ser parte integral dentro de los perfiles de estudio y los programas de estudio de especialización, también que se les otorgan a ciertos profesionales para poderlos acreditar y que sean agentes aduaneros. Porque es un área muy bonita, es muy amplia, pero no todos los profesionales del derecho son agentes aduanales o es muy poco atractivo. Si ustedes como estudiante a punto de egresar, Beatriz, pueden ver de que ya tus compañeros o en su momento externan de que le gusta la parte laboral, le gusta la parte de familia, le gusta lo penal, etcétera, pero raras veces escuchar a alguien que le gusta lo que es la rama del derecho bancario, lo que es la rama del derecho tributario, buscar la especialidad, peor aún, en materia aduanal. Entonces son muy pocos, a pesar que los honorarios que vos podés cobrar como especialista en esa área son mucho mejor que te puedo decir, que un abogado civilista, por ejemplo, o un abogado penalista. Pero no es atractivo, no sé por qué, si al final no, la complejidad que puede tener este estudio de esta materia aduanal es igual que cualquier otra. Siempre y cuando es que te guste, que te atraiga, que leas, que revises, que investigues y vas a ver que igual te vas a apasionar como cualquier otra especialidad. Entonces, si nosotros nos podemos hablar un poco sobre la parte de esa autonomía, es importante resumir que sí la tiene desde el punto de vista legislativo, porque cuenta con un conjunto de disposiciones legales que son propias, únicas para ella, que pueden existir otras que la complementan. Ya vamos a ver más adelante las fuentes del derecho aduanero y ahí vamos a conocer cuáles son las que también nosotros podemos tomar para podernos auxiliar, ya sea porque va a hacer uso de algún recurso como agente afectado, ya sea usted como comerciante particular o a través de una sociedad, etcétera. O bien, cuáles son tus derechos también según nuestra legislación y según nuestra normativa. Y ahí es muy importante quedar claro que sí tiene su autonomía, que puede ser indistinta a todas las que mencionamos, la legislativa, la didáctica, la científica, etcétera, pero tiene su regulación propia. En definitiva, a eso se refiere esa autonomía. Cuando ya nosotros venimos y hablamos sobre la parte de los principios, pues es muy importante también recalcar que los principios generales del derecho aduanero no pueden ser otros de aquellos que ya nosotros conocemos por inducción de la misma ley. Entonces, nuestra misma Carta Magna, nuestras disposiciones emitidas por la misma Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia que nosotros conocemos, eh, hace referencia a una serie de principios que emiten más cuando van a resolver conflictos meramente de aduana. Cuando, por ejemplo, interpones alguna queja ante la misma administración aduanera como es la DGA, pero no resuelven de manera satisfactoria, usted puede interponer recursos ante el tribunal, ¿verdad? Ante el TAPA, que es el Tribunal Administrativo y Aduanero. Entonces, ellos emiten una serie de resoluciones, la cual en su mayoría la basan en una serie de principios de derecho que lo utilizan para poder efectivamente fundamentar su decisión y pues realizan un análisis sobre las prácticas, sobre la doctrina, sobre las reglas convencionales, la parte de los jurisconsultos, o sea, se auxilian de una serie de disposiciones complementarias para poder darle fuerza legal a sus resoluciones. Entonces, a conciencia, pues el juez debe de ser dotado en el sentido de que debe tener la especialidad misma para poder resolver en contra, pues, o a favor de recurrente, basado, pues, en la ley, basado en los principios consignados en nuestras leyes reguladoras y propias. Entonces, ahí es muy importante nosotros hacer referencia a esto, porque, pues, si bien es cierto, tenemos esa base,
de la autonomía del derecho como tal, que ya lo abordamos ampliamente, pero pues existen esos principios que denotan y que dan origen a la parte de los principios como parte del origen de esa autonomía. Por ejemplo, Octavio García hace referencia de que el derecho aduanero carece, dice, desde su punto de vista, de una autonomía, ya que no dispone de principios propios. Ahí es donde él da una opinión distinta a lo que otros doctrinarios hacen preferencias, porque si vos podés buscar principios del derecho aduanero, entonces vos vas a decir, ok, nos vamos a quedar con la parte de la buena fe, eh, la parte del control, facilitación del comercio exterior, lo que nosotros estuvimos abordando cuando hablamos de la naturaleza jurídica. Sí, lo podemos mencionar porque es parte de nuestro contexto nacional y en base a eso muchos juristas lo mencionan dentro de su sentencia. Pero para Octavio García dice que el derecho aduanero para él carece de autonomía porque se complementa con con otras leyes que no son propias del derecho aduanero y por tanto pues no establece y no regula principios propios. ¿Por qué? Porque las extrae de otras ramas, pero sí tienes principios particulares en cuanto a las definiciones, conceptos, la institución misma que la regula, la institución o la investidura propia de la persona, digamos que es parte del tráfico de comercio, o sea, en este caso los comerciantes como tal. Entonces, pues difiere. Hugo Ramos afirma que el derecho aduanero es una rama del derecho tributario. Imagínate que este es totalmente contrario a lo que inicialmente hablábamos y de cierta manera lo que vos me consultabas, que vos me decías, está relacionado, es parte del derecho mercantil, sí, porque nace de cierta manera del tráfico de influencia. Pero tenemos otra opinión de Hugo Ramos que dice de que se desprende del derecho tributario. ¿Por qué? Porque este a su vez es parte del derecho financiero, y por ahí es donde se procede, digamos, a negar la autonomía propia del derecho, porque lo que constituye y es parte del derecho aduanero para Ramos es el derecho financiero, porque es lo genérico, y el derecho tributario lo específico desde su punto de vista. Entonces, si para él la parte de la rama general del derecho aduanero es el derecho financiero y lo específico viene siendo el derecho tributario, entonces el derecho aduanero como tal es lo típico. No sé si me doy a entender cuál es la opinión de él, que dice, ok, en resumen, el derecho aduanero no tiene autonomía porque carece de principios. ¿Por qué? Porque este se complementa y depende de otras ramas del derecho, como el derecho tributario, que es lo específico de la parte aduanal, y el derecho financiero, que es lo general que tenemos. Entonces, al existir una rama que nos regule, que es el financiero y el tributario, o sea, lo general y lo específico, el aduanal es lo típico como tal. Entonces, ahí entra digamos, opinión doctrinaria. Si seguimos en eso, no terminamos, por ejemplo, para Manuel Ovilla, también afirma que el derecho aduanero es parte del derecho financiero y que este último es autónomo. O sea, el derecho financiero es autónomo. Entonces, hablar de autonomía consiste para él en precisar que hay una disciplina teórica que ocupa en el mundo de las normas y que tiene el ámbito meramente pues, regulador de esta, de esta rama en particular. Entonces, ahí pues, entramos en una discusión bastante amplia porque pues para algunas legislaciones hablar también de la base constitucional del derecho aduanero es poner en juicio el orden civil el orden civil, digamos, del derecho aduanal como tal. O sea, que ahí en la Carta Magna se le da ese reconocimiento como parte de su naturaleza jurídica. Pero se contrapone para los que tienen esta opinión porque dijimos que la naturaleza jurídica del derecho aduanero en Nicaragua era de orden público, ¿verdad? Porque lo que trataba era de regular los intereses de todas aquellas personas
que están dentro del comercio internacional. Entonces, ahí pues entramos en ese dilema porque entra la parte de los tratados internacionales, a la cual también se basa como una parte de las fuentes, pero también la parte de la existencia de los principios del derecho aduanero, porque para muchos la parte de los convenios internacionales revisten la importancia muy particular del derecho aduanero porque da la creación a esa disciplina jurídica. ¿Por qué? Porque en razón de que son ley para los países. Entonces, para muchos es de suma importancia incluir como parte de los principios eso, esa fuente fundamental, porque los tratados internacionales dentro de las ramas del derecho es una fuente como tal. Lo hemos visto cuando hablamos de la ley, de los convenios, de los tratados, de las circulares, de las disposiciones administrativas. Entonces, es súper amplio. Entonces, ahí tenemos, digamos, esa diferencia, esa discusión entre los doctrinarios, pues será uno resumir y determinar dónde nosotros lo podemos ubicar. ¿Por qué? Porque existen una serie de fuentes que ya la vamos a ver en la próxima sesión, que sería el día de mañana, y ahí nosotros pues vamos a profundizar un poco hablando de esa fuente. Entonces, de los principios hay muy poco, como bien te hice referencia a un inicio, solamente hablan de principios generales, ya no de forma muy particular, pero que sí vienen la parte de la buena fe como una parte de los principios, creo yo, fundamentales para poder determinar el controlado. Entonces ahí nosotros no podemos limitar a esa parte. Entonces, no sé si tenés alguna pregunta al respecto, porque lo que teníamos hoy es, vos sabés que cuando es la parte introductoria, siempre es más que todo es conceptualización, más origen o evolución, naturaleza y autonomía. Ya para la unidad 2, como ya te di a conocer el contenido programático de la asignatura, ya ahí hablaríamos sobre la fuente del derecho aduanero para poder ir cerrando. Voy a dejarte de compartir para ver tus comentarios. A ver. Ok, ok. Ajá. A ver, dices, consultándole si el derecho aduanero es de carácter comercial, por la evolución que ha tenido. En vista de la mercancía, creo yo que fue lo que ya habíamos hablado sobre la ubicación de la parte del derecho mercantil, aunque hay quienes lo atribuyen también como parte de su origen el derecho financiero y el derecho tributario, que están relacionados. Lo que pasa es que el derecho financiero es mucho más amplio que el derecho tributario, ¿ya? Y entonces no, el tributario se limita más a la parte de los tributos, de las tasas, de las contribuciones, impuestos, tasas y contribuciones especiales de forma general. Ya cuando hablamos de la financiera, lo financiero es mucho más amplio y minucioso en cuanto a todo el movimiento financiero que tiene pues un negocio o un comerciante como tal. Entonces, ahí no sé, a ver, voy a bajar si tienes otros comentarios. Ok, dice que desde tu punto de vista va de la mano con el Código de Comercio también por sus características y sus regulaciones comerciales. Exacto. Que se realizan a nivel nacional e internacional también, Beatriz, porque acordate que en la parte aduanal está mucho, tienes que hacer referencia mucho a la parte del derecho internacional, porque básicamente el derecho aduanal, como estamos hablando de puntos fronterizos, estamos hablando de circulación de personas y de productos de un país a otro país, por eso es que le damos ese carácter internacional. El comercial le puede dar internacional, sí, pero también le puede dar la parte del tráfico nacional. Entonces, es la diferencia, por decirlo así, con la parte del derecho aduanal, pero ambos son intercambios comerciales lo que se hace. Y está ligado efectivamente al tributario y al financiero por los pagos de impuestos, a la cual están obligados los sujetos, según la ley, a pagar, ¿verdad? Por el tipo de mercaderías, etcétera. Si ustedes pueden ver, hasta para viajar, o sea, si bien es cierto, no hay tráfico de influencia, pero ellos todo es meramente comercial. Una maleta te pesa más de lo debido y tienes que pagar adicional y a veces el excedente
se te sume a más de $100. Entonces, tiene que ver mucho con ese tráfico. Igual sucede en las aduanas. Si la hoja de entrada, que lo vamos a ir viendo, el detalle de la mercancía no está completa según el lugar de donde salió al lugar de destino para verificar ese tráfico y no van los datos completos, no coinciden con, con los reportes y demás, pues hay problemas, hay penalizaciones y demás. Entonces, es un tráfico comercial exacto. Está exacto, ya se establecen tasas específicas según el tipo de productos que se van a comercializar. Entonces, igual ya vamos a ver nosotros cuáles son esos tipos de aranceles que se tiene que pagar en aduanas, porque son varios formatos los que tienes que llenar. El reporte, ahí van a ir viendo y verificando el tipo de mercancía, porque según el tipo de mercancía ya están establecidos los impuestos a pagarse. Y si vos reportas una mercancía distinta a la que se logra verificar en físico, entonces ahí puede haber problemas porque te mandan a bodega el producto y no dejan que salga de las aduanas. Y vos sabes que por almacenamiento o por el pago de cada día que esté esa materia o ese material en bodega, te van cobrando. Y a veces llegas al extremo de que el total que vas a pagar hasta es superior al valor de la mercadería. Entonces, mucha gente, por eso es que dejan esos productos olvidados y no los sacan, porque si supera 2 o 3 veces al valor real de la mercadería, la gente no tiene interés de poderlo sacar. Y es donde vos ves el montón de productos en el mercado negro, que lo ves digamos, a bajos precios. Vas a un oriental y vas a hallar un chocolate que lo compras en el supermercado, qué sé yo, a 80 córdobas lo puedes hallar en 20 córdobas. ¿Por qué? Porque en las aduanas, en lugar ese decomiso que hacen de las mercaderías o que dejan abandonadas en las bodegas o los almacenes, lo que hacen es que tienen que quemarlos. Pero ¿qué es lo que hacen los mismos agentes y los mismos trabajadores colaboradores de aduana? Los venden al mercado negro. Y entonces, sí, exacto, exacto. Sí, exacto. Desaduanaje es sacar la mercadería de las aduanas. Entonces, cuando las mercaderías están retenidas porque tal vez el formato no está claro, porque no se reportó bien, te lo pueden parar por algo que no esté en los formatos, ¿verdad? Del lugar de que viene de origen. Entonces no te lo reflejaron, etcétera. Entonces te retienen la mercadería. Entonces, cuando te retienen la mercadería, para poder vos sacar esa mercadería, tenés que hacer pagos y trámites adicionales. Ahí donde se dice el pago de desaduanaje para poderlo sacar fuera de las aduanas. Entonces, hay quienes logran efectivamente pagar ese valor adicional, que ahí va metido el cobro también, que ya te dije, de los almacenes, de donde están, ahí de depósito, donde están resguardadas las mercaderías, y ahí te cobran por día. Ya te cobran por días y no son baratos. Entonces, entre más tiempo te tardas de hacer el trámite de desaduanaje, más caro te va a salir. Y a veces para muchos es imposible poderlo sacar. Y ahí quedan en abandono. A veces hasta maletas dejan cuando cambian de una cosa a otra. Entonces, a veces gente de los mismos aeropuertos, de las aduanas, a veces andan vendiendo productos, andan vendiendo cosas, porque son las que quedan ahí en abandono ya. Y ahí lo vamos a ir viendo al final, ¿no? Cuando miremos toda la parte del procedimiento aduanero como tal. No sé si te quedó claro. Ok, perfecto. Entonces, cualquier otra duda que tengas para poder ir cerrando. Igual ahí tienes el material que ya lo puedes leer con calma, tienes el video explicativo que también te compartí. Creo que te compartí en esta unidad, no sé si te las compartí en las 2 unidades video explicativo. Igual vos me confirmas en el transcurso, pero sí, yo creo que la esa, para mí que estaban en las 2, pero de todas maneras me confirman, porque ayer estuve subiendo de material de casi todas las tutorías que tengo todavía, y estaba pues haciendo esa, reproduciendo las grabaciones para subir el link. En las 2 está perfecto, entonces ahí me amplío un poco más explicando cada una de los subtemas a desarrollarse en las unidades,
y ahí puedes escuchar la explicación, tomar notas y cualquier duda con muchísimo gusto. Mañana que nos conectemos nuevamente, pues yo procedo a aclararte sin ningún problema o contestar dudas y pues y ahí, Dios mediante ya mañana puedas tener tu audio ya corregidito, ya listo para que no tengamos ese inconveniente y podamos interactuar, ¿viste? Perfecto, sí, revísalo bien, trata de poner auriculares, tal vez con los auriculares te funcionan. Y si ya lo estabas usando, pues quitáselo para ver si sin ellos funciona, porque me ha tocado a mí, que solo por eso a veces al inicio no lo identificaba y era de que tenía, no le ponía los auriculares, y yo siempre escucho música con auriculares, y me dice el de sistema, póngale los auriculares, y ya con los auriculares pues ya me escuchaba. Pero es cuestión de que quién sabe si es que se ligan las máquinas, porque yo todo el tiempo para no perturbar a mi compañera, yo siempre me pongo auriculares, entonces como que se ligó, como que solo con eso funcionaba. Ahora ya no, ahora es lo contrario, me lo vinieron supuestamente a reparar y ahora no me funciona con auriculares, no me escucha. Entonces ahorita los tengo que quitar para que vos me puedas escuchar. Entonces así son esas máquinas, así que ahí revisarlas con calma para mañana, pues ya por la tarde nos estaríamos reuniendo nuevamente a través de esta sala virtual y cualquier duda, pues estoy a la orden, Beatriz. Entonces, no me queda más que agradecerte por haberte conectado siempre puntual y cumplidita. Y nada, que tengas un excelente día y buen provecho porque ya vas a almorzar dentro de poco. Ok. Gracias, mi niña. Muy amable, entonces. Buen día.